tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Jesús. Una vez más estamos aquí dándole seguimiento a tu libro 22, La Guerra de los Dioses. Hemos tenido una extraordinaria respuesta en razón del tema que tocamos la entrevista pasada, y el día de hoy le vamos a dar seguimiento a la lectura de tu libro, y quisiera ver si es posible que nos empieces a hablar cuál es la relación que hay entre las cartas de la luz y de la oscuridad, y qué representa cada carta con cada uno de estos personajes que ilustran esas características que tú bien lo has explicado en tu libro. Bueno, mira, acuérdate que el libro se basa en que los 22 dioses se reúnen, hay 11 dioses son dioses de luz y dioses de oscuridad. En principio los 22 dioses, cuando viene la rebelión de la oscuridad, 7 dioses se separan, ya dijimos cuáles eran los dioses que se separaran en el otro programa, y a partir de ahí, después de la destrucción de Atlántida y Lemuria, la luz y la oscuridad se enfrentan en un juego. Es el juego para ver si la humanidad va más hacia la luz o va más hacia la oscuridad. Entonces los dioses se sientan y deciden jugarse el futuro de la humanidad a través de las 22 cartas del arcano mayor egipcio. Ten en cuenta que la civilización egipcia, como decíamos, pues es la civilización que tiene más resonancia en nosotros, por el sentido que fue una civilización muy larga y de la cual nos han llegado numerosos datos, no tanto como de los sumerios o los babilonios, que la información que tenemos es bastante más escasa. Entonces estas 22 cartas se dividen, 11 cartas para la luz y 11 cartas para la oscuridad. Entonces los dos personajes míos del libro, el doctor Camote, que es el embajador de la luz, y Lucy Neal, que es la embajadora de la oscuridad, tienen que volver al pasado a recuperar esas cartas, ver la vida del personaje que las hizo y determinar cuál es la carta que jugaron en su lucha en favor de la luz y la oscuridad. En este caso, vamos a analizar al primer personaje que aparece en mi libro, que es una carta de la luz. Se refiere a la carta de Pitágoras. No es necesariamente el personaje más antiguo en esta guerra entre los dioses, porque vamos a tener personajes más antiguos que él, como por ejemplo Krishna, que va pues casi 3000 años atrás. Entonces, este es por orden alfabético como van en el libro, o sea, como los voy haciendo para la trama del libro. Como el libro se basa mucho en numerología, pues la primera carta que vamos a buscar, en este caso la luz, es la carta del padre de la numerología, que es Pitágoras. Manuel, antes de que entremos a la parte de la descripción del personaje, defínenos un poco cómo se puede entender qué es la luz y qué es la oscuridad. Bueno, es bastante simple, ¿no? La luz nos suponemos que es gente que busca la bondad, personajes que buscan la bondad para favorecer el crecimiento de la raza humana, o sea, en busca del bien, que el mal trate de ser apartado. Por el contrario, la oscuridad cree que la raza humana es mucho más propensa al mal y hay que dejar el libre albedrío de la gente y que al final sea, bueno, la ley del más fuerte, que el que sea más fuerte sea el que triunfe en este ciclo de vida. Entonces digamos, en nuestros conceptos básicos, lo que es el bien y lo que es el mal. Pero como te digo, muchas veces en este libro y en nuestra vida, tanto el bien como el mal se entrecruzan, y lo que es bien para ti puede ser mal para otro, y viceversa, lo que es mal para otro puede ser bien para ti. Entonces, pues esa es la definición más o menos que trato de hacer en mi libro, que el bien y el mal no necesariamente existen, sino que coexisten, y lo que hay que ver es cuál de ellos es más poderoso en nuestra vida habitual. Hay gente que cree que la bondad siempre supera el odio, y hay gente que por el contrario que cree que el odio o la maldad pues siempre van a salir triunfantes, dadas las características del llamado ser humano. Muy bien, Manuel, pues adelante, empecemos con el primer personaje que tienes en puerta, y dinos por qué es el número 1 y cuáles son sus características. Bueno, Pitágoras, como te decía hace un momento, es el número 1 en mi libro, porque mi libro se basa mucho en numerología. Entonces, para ir a los orígenes de la numerología, hay que ir necesariamente a Pitágoras. En la premisa del libro, el doctor Camote, como te decía, el representante de la luz, tiene que viajar al pasado. En este caso, vamos al siglo VI a.C.
que es la época de Pitágoras. Y a raíz de ahí, el protagonista va siguiendo toda la vida de Pitágoras, como si fuera una película, la va siguiendo, y ve toda la vida de Pitágoras, los hallazgos de Pitágoras, la filosofía de Pitágoras, las contradicciones de Pitágoras, y al final, en este caso, vuelve a la luz y tiene que explicarle a la luz lo que la carta que jugó, en este caso Pitágoras, y cuál es el significado de esa carta en relación a la vida de Pitágoras y al mundo en general. Muy bien, y en este caso, cuando están leyendo tu libro 22, La Guerra de los Dioses, ¿con quién se confronta esa carta número 1? Bueno, la carta esta de Pitágoras se confronta en relación a la lucha entre los dioses. Es la aportación que él hace hacia el avance de la humanidad hacia la luz, es decir, hacia el bien. Es una carta de luz. La carta de Pitágoras es una carta de luz que ahonda en el progreso humano a través de su propia vida y de las enseñanzas que él nos ha legado. Para entender bien quién es Pitágoras, háblanos de su parte, de su contribución, de la matemática, de su estancia, en dónde aprendió todo ello, porque se habla de que él traía una enseñanza de Egipto. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Bueno, pues si quieres podemos empezar con la vida de Pitágoras y vamos a ir viendo cuando él llega a Egipto, cuando después va a Babilonia y todo lo que va aprendiendo en el camino. Muy bien, adelante. Bueno, Pitágoras se le denominaba como el samio, porque él era de la isla de Samos, de los cabellos largos. Él decía que la vida sin arte y sin números no solo era difícil, sino imposible. Entonces vamos a ver la fecha de nacimiento de Pitágoras. Pitágoras nace un día 22 de junio del año 570 a.C. Cuando analizamos los números vemos que 6 más 2 más 2 más 5 más 7 nos da 22. Otra vez, ya estamos porque con los números sagrados de esta guerra nos vamos a encontrar con muchos personajes que nacen con el número 22 como parte de esta guerra. Entonces partimos de eso. Nace en la isla de Samos un 22 de junio del año 570 a.C., es decir, siglo VI a.C. El siglo VI a.C., como sabes y muchos de nuestros telespectadores saben, es lo que se denomina el tiempo eje de la humanidad. Ese tiempo es un tiempo en el que nacen en la misma época Buda nace en la India, Confucio nace en China, Lao Tzu nace en China, Zoroastro nace en Persia y Pitágoras nace en Grecia. O sea, grandes personajes que han influido y que han cambiado la historia del mundo nacen en precisamente ese siglo, VI a.C., que se llama el tiempo eje de la humanidad, porque nos cambia todo el conocimiento que teníamos hasta la época. Partiendo de eso, empecemos que el padre de Pitágoras era un mercader de joyas. Su esposa Pitais recibió una profecía un año antes de que Pitágoras naciera, que iba a nacer de ella un hombre que iba a ser para gran beneficio de la humanidad. Ya estamos en el lado profético, ya también la madre había tenido una profecía, que este hombre iba a ser algo muy importante. Entonces, Pitágoras era aún muy joven cuando su padre murió, y entonces él empezó a preguntarse qué es lo que pasaba con el alma, dónde iría el alma de su padre, porque ya creían en el alma desde hace muchos siglos, pues la gente había creído en el alma, y él se piensa a plantear dónde va el alma de su padre. Él cree firmemente en la reencarnación y cree que el alma de su padre, una vez vuelta en ese tiempo, pues iban al Olimpo, a donde fueran, para estar con los dioses o para vivir otra vida, el alma volvía eventualmente a la tierra. Podría ser en un cuerpo de otra persona, o también él decía que podías emigrar a cuerpos de otras criaturas, como los animales. Entonces estamos en un concepto de reencarnación muy parecido al hindú.
que tú puedes migrar a criaturas o seres que nosotros consideramos inferiores a nosotros, como son los animales. Sin embargo, él decía que en cada nueva encarnación el alma pierde la memoria del pasado y empezamos una nueva vida en cada nueva reencarnación. Esto es un tema que tú sabes que es muy debatido entre las personas que critican la reencarnación, porque dicen, bueno, ¿por qué no me voy a acordar de las vidas anteriores? Yo he descubierto, bueno, a través de mi libro, yo no lo he descubierto leyendo, que existe lo que se llama el velo del olvido. Es decir, es un velo que nos ponen para que no podamos recordar nuestras vidas anteriores. ¿Por qué? Porque nuestras vidas anteriores no necesariamente han sido fáciles, ni buenas ni malas. O sea, hemos podido hacer de todo. Entonces, ese velo del olvido hace que empecemos nuestra vida desde cero. Dentro del alma han quedado unas sensaciones, cuidado, pero no han quedado detalles completos de nuestras vidas. Tú sabes que, bueno, pues en los años 90 se hizo muy popular la regresión a través de la hipnosis para buscar vidas anteriores, sobre todo a raíz del libro de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros. Pitágoras sostiene que las vidas existen, pero el velo del olvido es para nuestro beneficio, para que no pulvamos con las culpas que pudiéramos tener de vidas anteriores y que no nos dejaran avanzar en esta vida. Cuando Pitágoras tenía 18 años, Samos cayó bajo la tiranía de Polícrates. Este era un dictador. Entonces, Pitágoras decide que él ahí con Polícrates ya no va a avanzar más en Samos, y es cuando decide emprender su viaje a Egipto. A esa edad decide. Pitágoras ya tenía, por supuesto, bastantes conocimientos, había estudiado mucho todos los conocimientos de Biblos y Tiros, que eran dos culturas muy conocidas en la época, y él era un experto en ellos. Pitágoras emprende el viaje a Egipto a bordo de una nave fenicia. Un muchacho muy joven, aparentemente muy tímido. Entonces los fenicios estos que le recogen en su nave para llevarle a Egipto, lo primero que piensan que va a ser una presa muy fácil para que ellos puedan asaltarle y robarle todo lo que lleva. Sin embargo, al poco de estar en la nave Pitágoras, hay algo en Pitágoras, una especie de aura o de energía que los atrae. Y desde el primer momento le tienen un respeto muy profundo, le tratan con la mayor diligencia, pero Pitágoras se pasa los 3 días que dura el viaje hasta Egipto meditando. Se pone en un rincón de la nave y por 3 días ni come, ni duerme, ni nada, se lo pasa meditando. Entonces, cuando él baja del navío en tierra egipcia, pues todos estos marineros se despiden de él, y eran gente pues de mala catadura, no eran buena gente, pero estaban altamente impresionados con él y se despiden de él con gran respeto, le dan comida, le dan provisiones para que continúe el viaje, o sea, incluso le ayudan, ¿no? Ahí viene una frase que les dice Pitágoras al bajar. Cuando consideras si perjudicarás a otro o no, tú sufrirás primero en ti mismo el daño que intentes cometer. Sin embargo, tampoco puedes esperar ningún bien a través del mal, dado que las formas de cada uno se corresponden con su vida y sus acciones. Cada alma también es un depósito de las buenas cosas buenas y la malvada de las cosas corruptas. Esta es una de las primeras enseñanzas que tenemos de Pitágoras, y es ver la transformación que él produce en esos marineros. O sea, ellos estaban dispuestos a matarle, o si no a matarle, a quitarle todo y dejarle abandonado en cualquier sitio, y él con su propia actitud hace que estas personas, bueno, reconsideren lo que querían hacer y se sientan una admiración especial por Pitágoras. Es una parte importante de su filosofía, ¿no? Las acciones del bien y el mal, perjudicar a otro, tú eventualmente sufrirás las consecuencias de eso. Estamos hablando de karma, aunque sin llamarlo karma, porque todavía él no utilizaba la palabra karma.
O también sería lo que se conoce como la ley del taleo, ¿no? Con la vara que mides vas a ser medido, ¿no? Y ojo por ojo. Manuel, Exactamente. un paréntesis, quisiera que nos expliques la importancia y qué significaba para esos entonces hablar de matemáticas, porque hoy hablamos de la matemática de una manera que quizá la entendamos diferente a como la entendían ellos, porque ahí se une el aspecto filosófico y que hay que entender también qué es la filosofía, cómo lo veían ellos, y ahora que lo hablas en relación de cómo entendían ellos la vida, el alma, esto que estás hablando de la reencarnación, porque para muchas culturas, para muchas religiones, muchas filosofías, quizá la parte de la transmigración de las almas es algo donde ellos lo entienden y lo aceptan. Hoy en día hay religiones que no lo aceptan, hay gente que no lo acepta, que piensan que naces, vives y mueres y es todo lo que tienes que hacer en este plano existencial y no hay algo más allá detrás de eso. Entonces, volviendo al punto, explícanos cómo entendería él, cómo surge la matemática y cuáles son sus aportaciones de él y por qué fue a Egipto. ¿Qué había en Egipto? Se habla del teorema de Pitágoras, que es su gran aporte, pero se tiene entendido que en la Gran Pirámide ya se encuentra ese mismo teorema ya plasmado en la arquitectura. Entonces, él lo crea, ese teorema, o lo difunde y lo absorbe de los filósofos egipcios. Mira, cuando Pitágoras llega a Egipto, él en principio lo primero que busca es conocimiento. Él se reúne pues con todos los sacerdotes de la época, con los profetas, acuérdate que había muchos profetas en esa época, y va visitando todos los templos. Con el tiempo se gana el respeto de todos ellos. Él habla con numerólogos, matemáticos. Me preguntabas que cuál era la diferencia entre las matemáticas de entonces y las matemáticas de ahora. Bueno, las matemáticas de entonces eran matemáticas incipientes. Tú no podías separar entonces numerología de matemáticas. Todo era parte de lo mismo. No existía una separación clara entre las dos cosas, ni entre la astronomía, que era parte también de los atributos de Pitágoras. Entonces, cuando él llega a Egipto y me hablas de la transmigración de almas, pues la transmigración de almas pues es un concepto que los griegos siempre lo han tenido en cuenta, no solo Pitágoras, también Sócrates, ¿no? Ellos creían firmemente en que las almas volvían. Y más adelante en la historia, pues veremos una de las vidas anteriores que vio Pitágoras en sí mismo. Pitágoras se vio en la guerra de Troya, pero eso si quieres lo hacemos un poco más adelante cuando lleguemos a ese punto, ¿no? Entonces, te decía, Pitágoras estudió con muchísima gente y trató de aprender lo que conocían todo uno de ellos. Te digo, desde los sacerdotes a los místicos, los profetas, los matemáticos, los astrónomos. Y entonces, pues él siguió y siguió y siguió aprendiendo y siguió elaborando sus teorías. Me dices que si su teorema de Pitágoras pudo haberlo copiado de la Gran Pirámide. Pues no está claro. O sea, realmente él el teorema de Pitágoras lo desarrolla mucho más adelante. ¿Que lo hubiera podido aprender en Egipto? Pues es posible, porque gran parte de sus enseñanzas, todo lo que nos ha llegado, pues él lo aprendió en Egipto, porque fue ahí cuando fue con 18 años y donde pasó entre Egipto y Babilonia pasó 33 años. O sea, la gran parte de sus conocimientos los adquirió ahí. Entonces, pues sí es muy posible que inscripciones en la Gran Pirámide pues le indicaran parte de ese teorema, pero no tenemos nada realmente que eso lo pueda certificar. ¿Qué es lo que Pitágoras buscaba en Egipto, además del conocimiento? Él buscaba algo que nadie antes había podido encontrar y que él quería encontrar, y es respuestas. ¿Respuestas a qué? Pues respuestas a todas las cosas que él se le ocurrían en su cabeza y no sabía si eran cosas ciertas o eran cosas pasadas, ¿no? Lo que es importante de entender es los ciclos de Pitágoras. ¿Por qué Pitágoras pasa exactamente 22 años en Egipto? 22 años. En mi libro lo hago como parte de esta guerra entre los dioses, ¿no? Como son 22 dioses, pues el número 22 juega siempre un papel clave. Después pasa 11 años en Babilonia.
ya tenemos otro número maestro, 33. O sea, siempre va jugando con esta numerología, con estos números, para incrementar su conocimiento. Sí. Manuel, para ahí, porque salimos de... Ok, continúa, sí, sigue grabando. Bueno, entonces nos tenemos aquí que Pitágoras llega al número 33 de años que está fuera, entre Egipto y Babilonia. Como sabemos, el número 33 se le apoda el maestro experto, que es la combinación de 11 y 22. El número 22, sin embargo, que es el que más se juega en mi libro y el que juega Pitágoras, es el más importante, porque contiene mayor poder que cualquier otro número, así a la vez puede darte oportunidades ilimitadas, al mismo tiempo que este número 22 te manda desafíos formidables. Como te decía, después de vivir 22 años en Egipto, Pitágoras es capturado por los soldados del rey Cambises de Babilonia. Entonces se lo llevan prisionero a Babilonia. Al llegar a Babilonia, pues cuando se dan cuenta del tipo de persona que es Pitágoras, automáticamente le dejan salir libre sin ningún cosa y le dan todo tipo de facilidades para que pudiera seguir estudiando. Otra vez se reunió con sacerdotes babilonios que eran grandes expertos en la época en matemáticas y música. Cuidado, porque Pitágoras yo creo que es el primero que dice que la música son matemáticas. Y de ahí le viene a él, como él viajó, sufrió, o sea, porque él fue siempre muy frugal, dice, viajar enseña al hombre a ser frugal y a poder abastecerse a sí mismo, ya que el pan hecho de leche y harina y una cama de hierba son los remedios más placenteros para el hambre y el trabajo. Pitágoras siempre predica la frugalidad, no amasar cosas, siempre frugalidad y vivir el momento. Muchas cosas que ahora, como vemos nuevos libros como El poder de la hora y cosas de esas, ya Pitágoras lo predecía. Después de estos 33 años que se pasa fuera y cuando tiene ya 56 años, mira el número 5, 6, 11, Pitágoras decide regresar a Samos con todo este conocimiento que ha acumulado. Él vuelve a Samos. Cuando vuelve a Samos, pues solo le reconocen pues gente ya mayor, porque acuérdate que la vida era muy corta en esos tiempos. Mucha gente que él había conocido ya no existe, quedaban algunos ancianos. Bueno, pues ya a los 56 años o 60 ya eras un auténtico anciano en esa época, que le reconocen, le respetan. Entonces, él es invitado por los regidores de la ciudad a que monte su academia y enseñe a los jóvenes. Entonces, al principio, pues tiene muchos jóvenes que van a estudiar numerología, matemáticas, música, pero los jóvenes se cansan y poco a poco van abandonando la escuela. Les parece que lo que enseña Pitágoras pues no tiene ningún sentido a la vida que ellos hacen allí, por lo cual poco a poco le abandonan, ¿no? Entonces de ahí él les dice una cosa, porque los jóvenes discutían, hablaban pues muchas cosas por decir algo y no sabían ni lo que decían, y de ahí viene una frase famosa de Pitágoras que yo creo que nos vendría muy bien aplicarnos a todos nosotros, ¿no? Y es preferible callar si no tienes algo más valioso que decir que el silencio. Antes lanza una perla al vacío que una palabra ociosa o inútil. Y no digas poco en muchas palabras, sino mucho en pocas. Yo creo que este es un concepto fundamental en la filosofía de Pitágoras. Habla poco, pero lo que hables, que tenga sentido. No trates de lanzar florituras para al final no decir nada. Y entonces, pues esto nos lleva pues al mundo actual, donde vemos que la gente pues habla mucho. Vemos, pues bueno, otra vez no vamos a hablar de los políticos, que hablan mucho,
y al final no han dicho nada. Entonces Pitágoras ya se opone a eso, de hablar mucho, hablar con floritura y no decir nada. Es mejor decir poco, pero que tenga sentido. Y si no tienes nada que decir, que aporte algo a lo que se está hablando, sencillamente guarda silencio, porque el silencio puede ser tu mejor arma. Muy bien, Manuel. Entonces, ahorita dentro de toda esta parte histórica y de esta parte de las cartas de la luz, ¿cuál es el aporte que pudiéramos decir que dentro de ese entramado que hay, de esa confrontación entre el bien y el mal, cómo pueden las personas aplicar todo esto en su parte del entendimiento, que es la numerología? Bien hablas de la matemática, que antes se podía en un momento dado aplicar en su vida normal, desde la fecha de nacimiento, todas sus características de los números y todo ello. ¿Cómo lo podemos trasladar al día de hoy? Bueno, pues eso lo hemos hablado ya algunas otras veces, ¿no? Podemos hacer nuestros números de nacimiento, el número de año en el que nos encontramos y tratar de ver el ciclo en el que nos encontramos. Según Pitágoras, pues cada ciclo, bueno, corresponde a una etapa importante de tu vida y según seas capaz de analizarlo, pues vas a ser capaz de superarlo o no. Es lo mismo que nos aplicaría hoy en día a nosotros. Eso, cuando Pitágoras sale de Samos y va al templo de Delfos, ahí la gente empieza a pensar que él es la reencarnación del dios Apolo. Acuérdate que Apolo era uno de los dioses más importantes de la época. En mi libro, Apolo está como una de las 52 divinidades angelicales, no como uno de los 22 dioses mayores, aunque luego eventualmente cuando todos se fusionan, todos pasan a ser de la misma energía. Acuérdate que en el libro los dioses se pueden reencarnar hasta 7 veces en diferentes personas, no necesariamente en dioses. Entonces Apolo, pues en este caso, fue el alma de Pitágoras. Apolo elige a Pitágoras para traer todo ese conocimiento. Acuérdate que Apolo es el dios de las matemáticas, de la música, en cierto modo de la belleza, que es lo que Pitágoras trata de transmitirnos. Todo esto Pitágoras te lo explica a través de lo que él llama el semicírculo de Pitágoras, que es una organización, una institución que él hace para todos aquellos interesados a asistir a sus clases para aprender ciencia, numerología, matemáticas, geometría y astrología. Entonces, en este punto de la vida de Pitágoras, él ya se da cuenta que ahí ya no va a avanzar más, que los griegos se han quedado muy perdidos y que ya no le van a escuchar más. Entonces es cuando decide trasladarse a Crotona, en Italia. Crotona era quizá en esa época la ciudad más aristocrática de lo que podríamos decir era la Italia de entonces. Entonces ahí establece su círculo, ¿no? Y entonces tiene una gran aceptación entre la gente, sus ideas, tiene multitud de seguidores. Él se pasa la vida visitando, pues otra vez, oráculos y templos, y a través de esas visitas él sigue elaborando sus teorías. La relación de los hombres con los animales. Para Pitágoras, durante este periodo de su vida, esta relación tiene una gran importancia, ¿no? Y te dice una frase muy importante: mientras el hombre continúa siendo el destructor despiadado de seres inferiores, no conocerá la salud ni la paz. Mientras el hombre masacre animales, se seguirán matando los unos a los otros. Bueno, ahí entramos en un punto de respeto, el respeto de la vida que él tiene para todo tipo de vida, tanto por supuesto a la vida de las personas, pero como también de la vida de los animales. Él en ese momento pues continúa con grandes seguidores y le llegan a denominar el Apolo del Norte, el Apolo del Norte. Y es en lo que me baso en mi libro, en esta parte, para buscar más profundamente
las posibilidades de que realmente sí fuera la reencarnación mística, en cierto modo, del dios Apolo. Ok, Manuel, nos decías que Pitágoras, ¿cómo se entendería esa parte de la encarnación, de la transmigración de las almas, y Pitágoras que se pueda considerar como la encarnación del dios Apolo? Bueno, como te decía en mi libro, la luz, la oscuridad, pues los propios dioses se encarnan en la tierra. Cuando los dioses se encarnan en la tierra, el velo del olvido también les aplica a ellos. Es decir, los dioses no saben que son dioses, porque vienen a vivir una experiencia humana. Acuérdate que la base del libro es que los dioses, al venir a la tierra, adquieren características humanas, tanto para el bien como para el mal, y se hacen humanos. Entonces, estas experiencias que ellos viven, los grandes dioses, digamos los 22, tienen una idea de que son algo, pero no saben exactamente lo que son. ¿Me entiendes? Acuérdate que en mi libro solo 2 dioses vienen como dioses, que es Cristo como sí mismo y Krishna. Todos los demás, como dijimos en el capítulo anterior, ocupan cuerpos de otras personas, o sea, su alma está en otras personas. Isis está en Cleopatra, Belcebú está en Stalin, Satán está en Hitler, en fin, son dioses encarnados en persona. En este caso, el hecho de que Apolo entre dentro de Pitágoras, pues tiene sentido que su alma, bueno, Apolo viene una experiencia para mostrar el lado positivo de la humanidad y hace que el alma de Pitágoras pues sea la esencia del dios Apolo, ¿me entiendes? Acuérdate que esto es una novela, entonces partimos de bases, de posibilidades, y hay que entenderlo así. Yo creo que sí, pues muchas de las características de Pitágoras eran atribuibles a Apolo. Por eso él fue denominado el Apolo del Norte. Entonces ahí habíamos dejado la historia de Pitágoras cuando él llega a Crotona. En Crotona, Pitágoras se enamora por primera vez y se casa con Teano, que era una alumna suya, bastante más joven que él, pero con la cual tiene una gran relación, ¿no? Ella es la que interpreta mucho del pensamiento de Pitágoras para sus propios discípulos y seguidores. Pitágoras continúa viajando por toda Italia y su primera misión es liberar aquellas ciudades que él consideró habían sido oprimidas por medio de la esclavitud, y a partir de entonces ayudó a las ciudades a establecer leyes que permitieran prosperar y convertirse a la vez en modelos para otras ciudades, eliminando la esclavitud y estableciendo leyes democráticas. Estás hablando de 6 siglos antes de Cristo. Esto era lo que ya Pitágoras quería hacer. Ideas que podrían sonar totalmente ilusorias para la época, pero que ya en la práctica Pitágoras, donde él establecía sus discípulos, donde él liberaba, como él decía, estas ciudades de la opresión, él establecía un régimen de libertades y de estudios, como hemos dicho, de ciencia, numerología, matemáticas, música, porque él creía que era la única forma de que el alma humana evolucionara. Imagínate estos conceptos ya en el siglo VI a.C. Hoy en día son ilusorios. En nuestra época, imagínate cómo eran 600 años antes de Cristo, hace 2800 años, prácticamente. O sea, era un aventajado. O sea, desde luego, él tenía una luz especial y sus ideas, bueno, pues quizá estaban muy avanzadas para la época, pero ese es el legado que nos dejan, ¿no? Una frase de él es: practica la justicia en tus palabras y acciones, siempre hazlo, ¿no? Entonces, para mí eso es extremadamente importante, ¿no? Él creía en la importancia de los tiempos, ¿no?
siempre pensó que era más importante la mañana que la noche, la luz que la oscuridad, los ciudadanos del Estado a los ciudadanos que venían a invadirlo. En fin, él consideraba que el ser humano tenía que tener sus prioridades, pero a la vez su prioridad deberían ser otros seres humanos. Entonces nos encontramos en que sigues avanzando en el tiempo con Pitágoras y él nos empieza a explicar ya lo que son las relaciones familiares, ¿no? Dice, a partir de nuestros padres aprendemos a honrar a la divinidad. Sin duda, los dioses perdonarán a aquellos que honran a sus padres, tanto a aquellos que honran a los dioses. Es decir, estamos entrando en un concepto humano y divino a la vez, porque está comparando a nuestros padres a la divinidad porque nos han dado vida. ¿Me entiendes? Son conceptos que en esa época pues eran muy difíciles de entender. O sea, ¿cómo vas a comparar a tus padres con los dioses? O sea, pero él lo hacía fácil de entender, ¿no? Si tú aprendes a respetar a tus padres desde niño, eventualmente vas a entender lo que es la divinidad de los dioses y también aprenderás a respetarlos. Ahí, bueno, pues llegamos a un punto en que nos podemos plantear quién fue el padre de los dioses. ¿Fue Zeus, Cristo, Jehová, Brahma, Alá? ¿Quién fue el dios original? Bueno, pues no sé, para cada cultura pues hay un dios original. Para Pitágoras pues no había un dios original, no sé si me entiendes, todo era una manifestación de muchos dioses, que es un poco la premisa de mi libro, ¿no? Que los dioses existen o los hemos creado nosotros porque los necesitamos y bueno, esto es parte de esta lucha entre los 22 dioses. Seguimos ahondando en la filosofía de Pitágoras y él establece que la templanza es la virtud de mayor sobriedad que debe aplicarse universalmente. Todos los bienes, los del cuerpo y del alma, preservan nuestra salud y a la vez nuestra conciencia. Los dioses responden con un castigo que podría ser muy, muy duradero si no somos capaces de mantener nuestra templanza. ¿Me entiendes? Bueno, es filosofía de la época, pero filosofía muy avanzada. Aquí llegamos a un punto ya, Pitágoras está empezando a vivir los últimos años de su vida y él es la primera persona que se llama a sí mismo filósofo. Aunque hemos tenido otros filósofos, Pitágoras es la primera persona que conocemos que se define a sí mismo como filósofo. Y dice, un filósofo es un hombre que se dedica a la contemplación de las cosas más bellas y al mismo tiempo busca y participa de la esencia inteligible de todo lo que nos rodea con el objetivo final de obtener el mejoramiento de la raza humana. Sobre la nube con su sombra está la estrella con la luz. Reverénciate a ti mismo sobre todas las cosas. Cuidado, es la primera vez que pide que te quieras a ti mismo. O sea, antes en filosofía era muy raro, o sea, bueno, no sé si había filosofía, pero si él se considera el primer filósofo, los grandes filósofos vienen detrás de él, ¿no? Después te vendrá Sócrates, Platón, Aristóteles, pero él es el primero que se define como filósofo y define que tú eres lo principal que hay, que eres tú mismo y que debes de cuidarte a ti mismo. Pero no te digo solo en el aspecto de alimenticio y todo eso, sino en el aspecto emocional y filosófico, que debes de aprender a apreciar la belleza para ser completa. Aquí es el punto, justo en este momento, cuando de lo que hablábamos al principio, que él descubre o publica su famoso teorema de Pitágoras. Es aquí lo que hablábamos antes, que si él lo descubrió, bueno, él ya está aquí en Crotona en los últimos años de su vida cuando descubre el famoso teorema, ¿no? El teorema, acuérdate, que sostiene que en un triángulo rectángulo el área del cuadrado de la hipotenusa es el lado opuesto del ángulo recto,
es igual a la suma de las áreas de los cuadrados de los otros dos lados. Hombre, esto en su tiempo pues fue un enorme logro, ¿no? Porque bueno, era difícil entender todas estas cosas. Hoy en día, esto que te acabo de definir, así muchas personas que nos estén escuchando ahora mismo no son capaces de entenderlo. Yo me acuerdo cuando lo estudiábamos en el colegio de niños, que bueno, pues nos hacían los dibujitos y tal, y eso, bueno, lo aprendíamos de memoria y ya está, sin entender quizá el concepto que había detrás y la época de la que viene, 6 siglos años antes de Cristo. ¿Entiendes? Entonces fue un gran logro para la época, ¿no? Ahora vamos a volver a lo que me hablabas antes de la reencarnación y de las vidas pasadas. Pitágoras, como te decía, estaba siempre muy interesado en sus vidas. Él solo tuvo claridad de una, en la que dice que él era deiformo. Sin embargo, este personaje que él decía que había sido un general en la guerra de Troya, no aparece en la obra de Homero, pero sí aparece uno con un nombre muy semejante, que es Euforbo. Entonces todo nos indica que el deiforbo del que hablaba era Euforbo, que es un general que luchaba pues en la guerra y que decía que cuando a la muerte de Aquiles, él es el que toma el mando de las tropas. Entonces, ¿de dónde sacó él este nombre? Porque era muy difícil que él hubiera podido leer a Homero, o sea, la guerra de Troya, la Odisea, porque, mira, la obra de Homero, se supone que la guerra de Troya tuvo lugar aproximadamente 4 siglos antes que el nacimiento de Pitágoras. Fue aproximadamente, se supone que fue el año 1000 antes de Cristo cuando tuvo lugar la guerra de Troya. Él en su sueño, o cuando él se vio como deiforbo, que realmente el nombre era Euforbo, pero suena bastante similar, para entender que sí, que realmente, y por lo que él contaba de lo que había pasado en la guerra de Troya, es muy difícil que él tuviera acceso a la obra de Homero. Es más, la obra de Homero, acuérdate que no tenemos constancia exactamente de en qué año se pudo escribir. Hay quien te varía que va desde el siglo VIII al siglo V antes de Cristo que se pudo escribir las obras de Homero, ¿no? Y por supuesto Homero no participó en la batalla. Acuérdate que Homero era ciego. O sea, Homero todo pues, lo escribió de las leyendas y de lo que él sabía. Entonces este dato de que Pitágoras era Euforbo, pues creo que es un dato vital para entender el concepto de reencarnación y transmigración de las almas en la vida de Pitágoras. Entonces ya vamos acercándonos ya a los últimos años de la vida de Pitágoras. Pitágoras tiene un accidente y se rompe el fémur. Entonces se le ocurre una gran idea. Él le pide 47 monedas a uno de sus discípulos de oro y las funde. Entonces, después de fundirlas, él se venda el muslo, calienta, después de calentar las monedas, cuando ya no lo van a quemar, se lo pone como si fuera pues lo que hoy ponemos para escayolar, como una escayola, y era una escayola de oro. Y entonces de ahí viene la leyenda, que se han escrito libros sobre ello, sobre el muslo de oro de Pitágoras. Y está basado en esto, según mis investigaciones, ¿no? Hay gente que nunca le ha podido encontrar un sentido al muslo de oro de Pitágoras. Yo creo que el sentido fue ese, cuando él se rompe el fémur, porque ya era mayor, se lo escayola y se le queda ahí permanentemente y el muslo se le arregla, ¿no? Ya nos acercamos a los días finales de Pitágoras, ¿no? Y él considera que, como los de la época, que la Tierra era el centro del universo y a la vez se convierte en el corazón de los dioses y en la frontera entre la luz y la oscuridad.
¿Me entiendes? Ahí es donde está. Entonces ya vamos a la etapa final, que es la muerte de Pitágoras. La muerte de Pitágoras tiene ya en el año 506 antes de Cristo, él cumple 74 años, otra vez una fecha mágica, ¿no? Entonces, pues Cretona estaba en guerra con pueblos rivales, entonces estos asedian la casa donde estaba Pitágoras con 21 de sus discípulos, eran 22 en total, y entonces la casa es incendiada y todo el mundo muere, ¿no? Sus discípulos tratan de formar un puente por encima para que Pitágoras salga, pero no pueden lograrlo y todos quedan ahí pues muertos por el fuego y el cuerpo de Pitágoras es irreconocible, ¿no? El cuerpo de Pitágoras pues solo se encontraron restos, nunca se pudo reconocer su muerte, pero hubo después leyendas de que él nunca murió, ¿me entiendes? Entonces vamos a ir no sé, todas estas historias, pero está realmente claro que en ese incendio Pitágoras murió. Bien, maestro Manuel, entonces ahorita para sumarizar todo lo que nos estás haciendo mención, una historia fascinante de un filósofo matemático, cómo vienen a ser sus aportes y cómo lo plasmas en tu obra de 22, La Guerra de los Dioses. Y quizá ahorita la pregunta, ¿cómo podemos relacionarlo con las cartas de la luz y de la oscuridad, y en este caso con las cartas del tarot? ¿Cuál sería la carta que corresponde? Que él jugó. Mira, esa es la parte final de la historia de Pitágoras, ¿no? Mira, Pitágoras muere en ese incendio, con el ataque, el día 1 de febrero del año 496. Cuando sumamos los números 1 más 2 más 4 más 9 más 6, nos da también 22. O sea, ahí tenemos la certeza de que Pitágoras murió en ese incendio y en esa fecha, ¿no? Entonces, cuando en este caso el doctor Camote vuelve a la luz con la carta de Pitágoras, en este caso le preguntan cuál es la carta que jugó Pitágoras. Y Pitágoras jugó la carta número 7, que es la carta del carro. Esa es la carta que jugó Pitágoras en esta batalla. La descripción de esta carta es muy poderosa. Si tú miras la figura en el tarot, la carta del carro, ves la figura del rey que está sentada en un carro ligero, ¿no? Tirado por dos esfinges. La carta del carro representa poder, liderazgo, dominio, fuerza, autodisciplina, sabio uso de la energía, autocontrol y contemplación. El maestro conductor del carro es el mismo Pitágoras. El maestro Pitágoras, a través de la interpretación de la carta 7 del tarot del carro, supervisa el crecimiento de la conciencia y manifiesta el regreso del hombre a la armonía. El carro también otorga energía a los sonidos musicales melodiosos, en contraposición con los sonidos actuales que escuchamos. El maestro Pitágoras asiste a lo que pudiera ser los conceptos tradicionales regidos por los dioses y nos invita a una actitud mucho más simple hacia las verdaderas cualidades de la vida. El carro combina el rigor con el entendimiento, con el fin de ayudarnos a alcanzar el triunfo en nuestras vidas. Como puedes ver, es una carta muy importante, ¿no? Para Pitágoras, interpretando la carta número 7, que es la carta del carro, la razón es inmortal, pero todo lo demás es mortal. Mira esta apreciación, la razón es inmortal, todo lo demás que nos rodea es inmortal. La figura del rey guerrero en el carro simboliza el control y la autodominación. Elige siempre, dice Pitágoras, el mejor camino que creas que es el mejor, a pesar de que pueda ser el más duro. El hábito pronto convertirá ese camino en algo fácil y agradable. Fíjate qué consejo tan importante nos manda a través del tarot. Elige siempre el mejor camino, aunque ese sea el camino más duro. Y eso se aplica a nuestras vidas, porque muchas veces en nuestras vidas tiramos por el camino más fácil, porque es lo que está a nuestro alcance,
y no nos arriesgamos a buscar el camino que es mejor para nosotros. Tenemos miedo, bueno, con lo que nos aplica en nuestra vida normal. El número 7, en este caso del carro, indica que es tiempo para la soledad y el silencio. El hecho de no ser una persona conformista otorga una gran calidad espiritual a esta carta. El número 7, acuérdate, es el número del místico, del sabio, que busca una mejor conexión con Dios y siempre busca la verdad. La verdad es tan perfecta. Si Dios decidiera hacerse visibles a los hombres, elegiría la luz para su cuerpo y la verdad para su alma. Fíjate qué definición. Fascinante. Si Dios declarara hacerse visible a los hombres, elegiría la luz para su cuerpo y la verdad para su alma. Fíjate qué conceptos en el siglo VI antes de Cristo. ¿Me entiendes? Estamos hablando de una persona pues extremadamente avanzada y que hoy en día, con estas, no sé, claro, los conocimientos que tenemos ahora científicos, pero filosóficos, pues no se aleja de nada de lo que hoy en día, no sé si esta filosofía hoy en día sería mejorable. Eso es lo que te digo, o sea, ¿en qué puedes mejorar lo que yo te acabo de decir de Pitágoras? O sea, y está escrito hace 2800 años. ¿Cómo puedes mejorar eso? ¿Entiendes? Pitágoras, al final de su vida, bueno, durante toda su vida, pero al final, clamó siempre por la libertad. Como decíamos el otro día, ¿pero qué es la libertad? Libertad del dolor, libertad de la esclavitud, libertad de la locura. Pero ¿quién conoce la verdad? Los sabios que enseñaban una doctrina de fatalidad, los sacerdotes que atribuían enseñanzas a una doctrina divina, o la gran multitud de la humanidad situada entre ambos, sin tener ni siquiera una idea sobre la que manifestarse. Verdad que ninguno de ellos entendía lo que era verdad, porque como decía, la verdad es ilusoria. Finalmente, pues la carta del carro se asocia con la victoria, en este caso la victoria de Pitágoras sobre la ignorancia de los que le rodeaban. Pitágoras es el rey triunfante que va en el carro, que está al pie del mismo. El carro, en esta versión de la carta que yo estudié, está con un toldo azul decorado con estrellas blancas y el rey lleva una armadura ceremonial decorada. La carta, esta señala determinación. Esta determinación es el escudo básico de Pitágoras, en el cual Pitágoras se basó toda su vida para explicarnos todas sus enseñanzas y siempre nos dio ejemplo de vida. Y bueno, ¿qué poco más te podría decir de Pitágoras, ¿no? Yo creo que en tan poco tiempo, pues yo creo que... Aquí la pregunta, Manuel, perdón, sería, ¿cuál sería la carta opuesta a la de Pitágoras? La confrontación, que sería la oscuridad. Bueno, realmente en mi libro no hay cartas que se confronten unas a otras, ¿no? O sea, son 11 cartas para la luz, 11 cartas para la oscuridad, y cada carta trata de avanzar, bien para hacia la luz o bien para hacia la oscuridad. Cualquier carta de las jugadas por la oscuridad se opone a la carta de Pitágoras. O sea, todas las cartas unas se oponen a otras, no es una carta determinada contra otra. Todas, hay 11 cartas que se oponen a esta carta, que son, porque las formas de utilizarlo son totalmente diferentes, ¿no? Muy bien. Manuel, entonces, bueno, recopilando toda esta información y viendo la numerología, la carta dice sería el número 7. La carta número 7, que es la carta del carro. Muy bien. Bueno, quizá pudieras darnos, a petición de algunas personas que nos están pidiendo la relación de la numerología personal, que nos pudieras hacer llegar, qué tenemos de numerología para concluir y cómo ellos pueden buscar su numerología para recordarles cuál es el proceso. Mira, la numerología de esta semana es la siguiente, ¿no? Acuérdate, ellos sencillamente lo único que tienen que hacer, tu fecha de nacimiento, 22 de mayo
de 1956, por ejemplo, cuando sumas todos los números, es un número 3. 22 de mayo de 2020, que es este año, cuando sumas todos tus números, te da un número 4. Entonces tú sumas todos tus números del día de tu nacimiento, 22 de mayo de 1956, y luego te va a dar un número 3. Después sumas 22 de mayo del año 2020, que es este año, y te va a dar un número 4. Entonces, tú, a lo que yo ahora te voy a decir, tienes que escuchar a los números 3 y 4. El número 3 porque es tu número de nacimiento y el número 4 es el número en el que estás este año. Es muy simple. Entonces, si quieres, empezamos con el número 1. El número 1, que es lo que le espera para esta semana. Tu ira reprimida puede necesitar. Alguien puede estar arrepentido por haberte tratado mal. Un poder superior tiene el control. ¿Vale? Eso, el número 1, que aplique a ver si lo que le ha dicho tiene algún sentido en lo que le vaya a pasar esta semana. Número 2. Tómate un tiempo para observar a un grupo de aves jugando cerca de la orilla. Mantén tu fe en el mañana, pero sé agradecido por el hoy. Antes de irte a dormir, respeta y repite los eventos que has tenido en el día. Trata de revisar todo lo que has hecho hoy, así como todo lo que vas a hacer toda la semana antes de irte a acostar. El número 3, no te inquietes por una oportunidad perdida. Eso ha sido el pasado. Mantente enfocado en el momento. Prepara una cena con los amigos y sé muy cuidadoso con tus gastos. Número 4, fíjate, dice enamórate de la idea de estar enamorado. Involúcrate con algo que te brinde placer. Sé encantador en una cena y no malgastes tus momentos. Número 5, sé complaciente con un amigo. Considera tu presupuesto y no derroches en un objeto oneroso. Como te decía el otro día, ahora los números están saliendo, muchos números, para que la gente no malgaste y que ahorre. O sea, sale, como ves, en muchos números la idea de que hay que ser frugal. Podrías recibir un valioso mensaje por internet. No lo dejes pasar. Número 6. Puede existir un remedio simple para un problema complejo. No te extiendas demasiado en el almuerzo en algunos días esta semana. Sí, tómate las cosas con tranquilidad, pero presta atención a tu trabajo. Ten mucho cuidado con el trabajo. Fíjate, me están diciendo que tenga mucho cuidado con el trabajo. Se lo repite varias veces. Entonces, bueno, número 6, tienes que ser cuidadoso. Número 7, no escuches el chismorreo de amigos o vecinos. Vigila tus tarjetas de crédito, otra vez. Pueden pedirte que te unas a un taller de actuación o representación pública o algo, o quizás te pidan dar una conferencia en público. Número 8, alguna persona puede cuestionar tus calificaciones. Piensa mucho antes de hablar. No te sientas culpable si destinas tiempo a ti mismo, pero no descuides a tu familia. Evita gastos superfluos. También nos dan esta. Y por último, el número 9, quizás presencies un accidente. Permanece atento a las reacciones de los demás mientras estás hablando. Ten mucho cuidado con lo que dices. No hablas la boca innecesariamente. Muestra tu reconocimiento a aquellas personas que alguna vez te han hecho un favor. Es el momento de hacerlo. Estos son los 9 números como están para esta semana. Entonces, bueno, pues como te digo, son ideas generales de cada número. Entonces, pues cada persona debe de escuchar a 2 números, a su número de nacimiento y al número en el que está aspectado este año. ¿Y esto lo pueden encontrar en cuál de tus libros? Todo esto lo encuentran en el libro de Nostradamus. En el libro de Nostradamus está la numerología diaria para todos ellos, para el resto de su vida. Muy bien, Manuel. Bueno, pues ha sido un
Un análisis de un punto de vista muy interesante y es algo que quizá muchas personas el día de hoy, bueno, se sorprenden cuál es la relación de la matemática, que hablamos de Pitágoras como un matemático, pero también de un numerólogo, porque para ellos la numerología tenía un sentido, una aplicación en su vida diaria. Hoy nos presentas este tipo de reflexiones que nos invita a considerar que puede haber algún mensaje de esos códigos secretos que están ahí, esas frecuencias energéticas o esas frecuencias que hay en la energía que están fluyendo con la que nosotros debemos de fluir. Y bueno, pues queda abierta la invitación para que las personas nos sigan mandando sus preguntas, sus temas, sus inquietudes. Y bueno, Manuel, ¿dónde te podemos contactar? Bueno, pues aquí al final del programa ahí pones pues mis redes sociales donde se puede adquirir el libro. El libro se puede adquirir en cualquier parte del mundo a través de Amazon, prácticamente todos mis libros, y en particular y como te decía, está pues en el formato de libro tradicional o en ebook, lo pueden conseguir. Ok, estamos hablando, para que quede claro, que lo que acabas de hacer de la lectura es un libro diferente al 22 de la Guerra de los Dioses, que es el de Nostradamus. Sí, Y el día de la semana sí, es otro libro, es en el de Nostradamus, ahí donde están los estudios de numerología diarios. Y la historia de Pitágoras es parte de una de las capítulos del libro de 22, La Guerra de los Dioses. muy bien, y entonces queda la invitación para que estemos haciendo el análisis de otra de las cartas de la luz y cartas de la oscuridad, y estaremos analizando a esos posibles personajes que has puesto tú en tu obra, en tu novela, para entender qué energías representan, qué papel han jugado en la historia y cómo nos ha venido a impactar como humanidad y qué debemos de entender detrás de todo eso, detrás de eso que llamamos dioses. Y pues nuevamente te agradezco mucho, Manuel. Gracias, Jesús. Nos vemos a la próxima.